Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa de Pauta que se transmite en pauta.cl y también en Radio Pauta, dedicado al análisis jurídico y legal de los temas más relevantes que están discutiéndose en el seno de la Convención Constitucional. Estamos ya en tierra derecha, quedan pocas semanas para que se termine la propuesta de borrador final y por lo tanto los temas van surgiendo cada vez con mayor espontaneidad y son temas cada vez más importantes. Y para analizarlos siempre desde la perspectiva, como decía, legal y jurídica, está con nosotros, y aprovecho de saludarlos, Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida como siempre, muy buenas tardes. Y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Derecho a la Convención se transmite siempre los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco y también por nuestro medio de canal de YouTube Pauta TV. Así que pueden seguir todos los alcances de este programa a través de todas estas plataformas. Sin perder mucho más tiempo, vamos con los temas de hoy día de dos dimensiones que se han analizado muchísimo esta semana, ya sea porque se han entregado propuestas por las distintas comisiones o porque se han discutido ya derechamente en el Pleno. Y quiero partir con un tema que lo conversábamos ayer, lo coordinábamos ayer para preparar el programa, que tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas. Quizás, Marisol, desde la perspectiva, los dos son académicos, pero le recurre usted en su dimensión académica para explicar en principio de qué se trata estas autonomías territoriales indígenas, cómo poder establecer para nuestros auditores una suerte de primer piso de lo que estamos hablando. A ver, yo creo que podría haber partido Gabriel mejor porque es experto en derecho administrativo y por lo tanto hagamos creo el cambio, hagamos el giro, no hay problema. Partimos, Gabriel, sí, no hay problema para explicar. Sí, yo creo que él puede explicar con mucha propiedad lo que es una autonomía. Vamos viendo, autonomías territoriales indígenas, Gabriel. Bueno, en primer lugar, agradecido por la deferencia de Marisol. Espero poder explicar de buena manera en qué consisten las autonomías, pero en realidad son órganos del Estado, ¿no es cierto?, que no se encuentran sujetos ni jerárquicamente a una supervigilancia por parte del presidente de la República, ni a fiscalización. En general, el derecho constitucional actualmente se refieren más bien a las comunas que tendrían un carácter de autónomo, en el cual, ¿no es cierto?, no se encuentran sujetos a un control jerárquico por parte de la administración central. Ya del mismo modo también existen órganos, ¿no es cierto?, actualmente descentralizados que tienen autonomía, que se les reconoce una personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, y cuyas autoridades, ¿no es cierto?, son las que las representan judicial y extrajudicialmente. Ahora, en el ámbito de las autonomías territoriales indígenas, volvemos a leer la clásica definición de las autonomías en materia de órganos descentralizados, cuando se señala que son entidades dotadas de personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio propio, pero aquí existe la primera gran característica en que se señala que en ese territorio los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional. Esto es el gobierno regional, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, la comuna autónoma que estaría estableciendo el proyecto de nueva constitución. Además, se establece un deber del Estado para promover y garantizar la existencia de las autonomías territoriales indígenas. Por tanto, nos encontraríamos frente a un órgano que va a tener competencias las cuales actualmente no conocemos referente a qué es lo que va a poder realizarse al interior de estas autonomías territoriales indígenas, como tampoco quiénes las van a encabezar, en atención a que el constituyente le está entregando a la ley la determinación, ¿no es cierto?, del procedimiento para la generación de estas autonomías territoriales indígenas que tienen que cumplir los requisitos de participación y consulta previa.
consulta previa, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas que se encuentran interesados y siempre a requerimiento de los pueblos, ¿no es cierto?, o naciones indígenas. Ahora, las competencias van a estar determinadas por la ley y el Estado tiene la obligación de asegurar, ¿no es cierto?, su financiamiento para asegurar finalmente la libre determinación de los pueblos o naciones indígenas. Esa es la propuesta de la Convención Constitucional. Respecto al contenido de lo que implica la autonomía, estamos frente a un interrogante, porque la Constitución no establece cuáles van a ser las competencias de esas entidades territoriales, sino se la entrega a la ley y más bien entrega finalidades: la libre determinación de los pueblos indígenas, la obligación del Estado de proveer los recursos necesarios para su ejercicio, la necesidad de que sea a instancias de los pueblos indígenas mediante sus representantes. Es decir, es una norma de carácter procedimental y que establece un mínimo de obligaciones por parte del Estado que tiene que cumplir el Estado, por un lado, respecto a los pueblos indígenas, y por otro, la finalidad que cumple esta autonomía territorial. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, competencia en materia de obras públicas, competencia en materia de educación, competencia en materia de cultura, eso va a estar entregado exclusivamente a la ley que además deberá ser activada, ¿no es cierto?, mediante este proceso participativo de consulta por medio de los pueblos indígenas. Este programa, Gabriel, tiene el objetivo, y lo hemos tenido desde hace varios meses, de ser lo más pedagógico posible, y ustedes obviamente siempre están tocando esa tecla, y a mí me gustaría, ahora sí, darle el pase a Marisol, para un poco contrastar. Lo que tenemos actualmente son, siempre se me olvida, 345, 346 comunas, por ejemplo, divididas en una serie de regiones. Okay. Hay una serie de organizaciones divididas obviamente en provincias, ¿no es cierto?, desde la región, que es un órgano mayor, a una comuna, ¿no es cierto?, o incluso un municipio, que es una comuna o municipio, perdón, dando la similitud o siendo similares, que es el organismo más reducido. Ahora, en ese contexto, o como ese telón de fondo, ¿cómo se inserta una autonomía territorial indígena? ¿Puede ocurrir en cualquier parte de Chile? ¿Van a tener ciertas atribuciones que las veremos a la ley? ¿Cómo se inserta en lo macro, Marisol, para entenderlo? ¿O desde qué vertiente jurídica puede uno entenderla? Por ejemplo, en algunos estados centroamericanos, o como ocurre, por ejemplo, con algunas autonomías españolas. ¿Cómo entender el contexto de esta propuesta? Bueno, aceptando la invitación de que seamos lo más pedagógicos posible, tal vez partir diciendo que nuestro Estado, desde hace tiempo, y así está escrito por lo demás en el actual artículo 3 de la Constitución vigente, ha tendido a propender a la descentralización de las entidades territoriales, que actualmente comprenden las unidades de la región, de la provincia y de la comuna. Esas son las tres divisiones político-administrativas que tiene Chile, siguiendo más o menos lo que ha sido la tradición histórica. Cuando uno dice que un Estado se va a descentralizar, tiene que entender que esa descentralización supone propender a que existan órganos, como dijo Gabriel, que tengan autonomía de decisión en su ámbito propio, ya sea en la región, en la provincia o en la comuna. Segundo, que tengan personalidad jurídica, y esto, para que nos entiendan todos, significa, por ejemplo, que si una municipalidad que administra una comuna quiere celebrar un contrato con una empresa privada, no va a tener que actuar con la personalidad jurídica del Estado, porque va a tener su personalidad jurídica propia. Y por último, significa además que tengan patrimonio propio, que ha sido uno de los aspectos más cuestionados de nuestro proceso de descentralización, porque muchas veces vimos que se le fueron transfiriendo potestades, particularmente a las comunas que no venían acompañadas de la cantidad de recursos propios. Dicho eso, entonces, lo primero que cabría contrastar es que actualmente este concepto de autonomías territoriales indígenas no existe. No existe, no forma parte de la división político-administrativa del país. Es una división nueva que va a venir a acompañar a las regiones autónomas, a las comunas autónomas y a los territorios especiales, como ya se aprobó, por ejemplo,
respecto de la isla de Pascua o Rapa Nui. Exactamente. Ahora, para poder entenderlo a cabalidad, me parece que es muy importante en una visión sistémica de lo que hasta ahora está aprobado, volver a la norma clave aquí, que es que ya se ha definido que Chile sea un Estado intercultural por un lado, pero por otra parte plurinacional. Y la plurinacionalidad ha llevado a que en otra norma aprobada ya por la convención y que forma parte de la propuesta, se diga que los pueblos originarios tendrán derecho a su autogobierno. Por lo tanto, si uno junta todos estos elementos para tratar de entender qué supondrían las autonomías territoriales indígenas, tendríamos que concluir que van a ser unidades territoriales gestadas, ¿verdad?, reconocidas por el ordenamiento jurídico, como dijo Gabriel, a instancia de los propios pueblos originarios. Actualmente hay 11 pueblos originarios reconocidos en la Constitución, por lo tanto, matemáticamente podrían existir hasta 11 autonomías territoriales indígenas. Y lo que no queda claro es qué tipo de potestades van a tener si, por otro lado, hay una norma constitucional que les está confiriendo facultades de autogobierno. Exacto. Por lo tanto, termino diciendo que, sin perjuicio de la coordinación que vaya a efectuar la ley, no sabemos con arreglo a qué parámetros, uno podría pensar que podríamos tener porciones del territorio nacional donde habitara fundamentalmente población indígena, que tuvieran sus propias autoridades, donde se reconocieran costumbres ancestrales, tradiciones como normas propias, y no nos olvidemos que además tuvieran sus propios sistemas de justicia indígena, que es otro aspecto que ya se ha aprobado. Por ende, todo esto viene a formar parte, desde mi personal punto de vista, de un paquete de normas que tienden a darle concreción a la forma plurinacional de Estado que se nos está proponiendo. Gabriel, nosotros enumerábamos recién los artículos 19, 21 y 22, simplemente lo estoy leyendo, que tiene que ver con describir y obviamente después hacer la bajada que la ley será responsable de poder determinar, ¿no es cierto?, el establecimiento de las competencias o los procesos de participación, dependiendo de qué. ¿Qué riesgos ven ustedes o qué riesgos ves, Gabriel, de este tema? Por ejemplo, Marisol hacía hincapié en el tema de la incapacidad que existe actual, pero que podría eventualmente ser de emisión de deuda. Por ejemplo, emitir bonos, tal como lo hace el Estado chileno, tal como lo hacen empresas estatales, que eventualmente una autonomía pudiera, ¿no es cierto?, hacerlo. En esas dimensiones, en la dimensión del riesgo, ¿cuáles son los principales elementos que, como un experto administrativista, se observan o se proyectan, se otean en el horizonte si es que se aprueba esta propuesta de constitución? Sí, a ver, Cristian, dos cosas. En primer lugar, solamente hacer un alcance, que Marisol dijo algo muy interesante referente que al menos que podríamos tener hasta 11 territorios, autonomías territoriales especiales. Yo pienso que son más, porque pueden ser incluso más de 11 por el hecho de que cada comunidad indígena pudiese pedir una porción como territorio autónomo, como una autonomía territorial, dependiendo, ¿no es cierto? Sabemos que normalmente los pueblos indígenas se manejan más bien en comunidades, no O sea, como no que una unidad claro, no que monolítica. Como una, pueblo, claro, como no que pueblo. un pueblo, Como pueblo. voy a inventar Entonces, el pueblo Coya o el pueblo da lo mismo, Cahuéscar, no que pida un área de protección, sino que pida varias áreas de protecciones para los distintos pueblos Cahuéscar o distintas ramas. Okay. Exactamente. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo el mayor riesgo que veo es de conflictos de competencia. Okay. Esto es que, tal como decía Marisol, el Estado se organiza, ¿no es cierto?, el Estado central, tenemos los gobiernos regionales actualmente, las comunas y las provincias, que son órganos, algunos descentralizados y otros desconcentrados, es decir, que aún actúan con la personalidad jurídica del fisco, como por ejemplo las secretarías regionales ministeriales, ¿no es cierto?, en las intendencias, entre otras, o sea, las delegaciones presidenciales regionales, entre otras cosas. Sin embargo, todas estas unidades, ¿no es cierto?, administrativas, unidades territoriales, tienen sus propias competencias. Cuando uno acude, por ejemplo, a la ley 19.175, que es la de gobierno y administración regional, uno puede observar perfectamente la distinción que hace la ley respecto a
las facultades que tiene la delegación presidencial regional, esto es, el representante del presidente de la República en la región, ¿ya? Y por otro lado, las competencias que tiene el gobierno regional en materia de fomento productivo, en materia de cultura, educación, cultura y en materia de ordenamiento territorial. Lo mismo podemos observar a nivel de comuna. Las comunas, ¿no es cierto?, a través de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, tienen ciertas funciones, ¿no es cierto?, en materia de aseo, ornato, la dictación de determinadas normas jurídicas, como son las ordenanzas por parte de los alcaldes que regulan, ¿no es cierto?, el comportamiento o ciertos asuntos que suceden al interior de sus comunas, y estas se ejercen, ¿no es cierto?, a través de las decisiones que toman los alcaldes junto con su consejo. Todo este sistema de competencias que tienen cada uno de estos órganos se va a ver afectado por la inclusión de estos nuevos órganos y va a ser tarea, por un lado, de la ley. Nuevamente, más bien como rebarajar el naipe, ¿no? ¿Qué cosa hace cada uno de estos órganos? Y por otro lado, normalmente lo que va a suceder es que al interior, por ejemplo, de una región puede existir un conflicto de competencias, por ejemplo, en materia de ordenamiento territorial. ¿Ya? Actualmente, por ejemplo, las regiones pueden dictar lo que se llama un plan regional de ordenamiento territorial, que es un instrumento que sirve para hacer un análisis del territorio, determinar, por ejemplo, dónde está, en qué lugar del territorio se van a ubicar las industrias, el fomento, cómo se va a fomentar el desarrollo de determinados territorios que están en una situación de mayor pobreza, por ejemplo, o cuáles van a ser las zonas protegidas, y eso perfectamente pudiese chocar, ¿no es cierto?, con el ejercicio de competencias de las autonomías territoriales indígenas. ¿Y quién va a decidir eso? También, ¿quién va en el fondo a resolver este conflicto de competencia? Necesariamente va a ser un órgano que va, me imagino, a ser enérgicamente acudido por los distintos órganos de la administración del Estado, por un lado, o por las comunas autónomas, o por las regiones autónomas, o por las Gabriel, autonomías ¿quién regionales indígenas. ¿Sería una suerte, perdón, de Corte Suprema, sí, o sería una entidad específicamente creada para resolver estos roces y diferencias? Bueno, de acuerdo a lo que se ha estado viendo hasta el momento en el texto, por un lado estaría la Corte Constitucional, tienes por otro lado, en materia de interpretación administrativa de la ley, la Contraloría General de la República a través de su potestad dictaminante, ¿no es cierto? Pero eso también va a estar por verse de acuerdo a cómo se va a estructurar la solución de las contiendas de competencia que surjan en estos órganos. Y eso, perdóneme, Cristian, ¿por qué es riesgoso? No solo por la pelea, sino dice relación fundamentalmente con quién va a tener la decisión final respecto a un asunto. Por ejemplo, en materia de inversión, en materia de producción de minera, que justo cae o puede tocar, ¿no es cierto?, una autonomía territorial indígena. Y que la autoridad territorial indígena tenga, ¿no es cierto?, sienta la potestad de poder decidir respecto de esa inversión, si es que la aprueba, si es que la rechaza. Entonces, ahí se multiplican los actores, Cristian, respecto de la toma de decisiones en el territorio, y al mismo tiempo va a ser más dificultoso y vamos a acudir muchas veces a estos órganos de solución de conflictos de competencia para que se determine en definitiva quién tiene el poder de decisión respecto a un determinado asunto. Estamos en derecho a Marisol, Marisol. Perdón, ¿puedo agregar algo muy, muy puntual? Por favor. Yo veo un peligro muy específico. Tú mencionaste, Cristian, lecciones del derecho comparado, cómo se han comportado, por ejemplo, los estatutos de autonomía en España. Sabemos que uno de los temas más complejos hasta el día de hoy es la forma como se ha entendido la autonomía del pueblo catalán. Vale decir, hasta dónde llega el Estatuto de Cataluña y hasta dónde pugna con la unitariedad del Estado español. Pues bien, cuando uno parte de la base de que detrás de la plurinacionalidad, como lo hemos visto en todo el debate constituyente, hay problemas de identidades comprometidos, yo creo que hay un importante riesgo de que tengamos verdaderas islas territoriales dentro del Estado chileno. Verdaderas islas que reivindiquen la posibilidad de darse organización propia en los aspectos más cotidianos, basado en el hecho de que tienen una identidad propia que no coincidiría con la identidad de esa globalidad
o de concepto más omnicomprensivo como sería el de la nación chilena en su totalidad. Perdonen que siga con este tema. Hay otro que está en espera que tiene que ver con el tema de la propiedad industrial, pero en el caso español depende de la autonomía que se trate, por ejemplo, en materia de impuestos. Están los derechos forales, por ejemplo, que operan en el País Vasco y que efectivamente le permiten tener una carga tributaria distintiva a la que opera una empresa en Madrid o una pyme, lo que uno quiera. Y hay otras, ¿no es cierto?, en que no aprueban, ¿no es cierto?, en Asturias o en Cantabria, que obviamente tienen o se rigen por la parte tributaria más parecida a la que existe en eso. Ustedes ven a España en su conjunto. Ustedes ven el riesgo de la posibilidad, por ejemplo, de cargas tributarias en particular, la posibilidad de que todo vaya segmentándose de manera distinta. Incluso voy a ir más allá y lo digo con el mero fin de provocar que pudieran haber, por ejemplo, IVAs diferenciados para en determinados territorios respecto del que rige actualmente en todo el país. Lo digo porque el IVA es el impuesto más recaudatorio, es un impuesto que rige para todos, en todas partes. Si usted compra un Super 8 en Arica o en Punta Arenas, pague exactamente el mismo porcentaje de IVA, el precio depende del local donde lo compre, pero el IVA es exactamente el mismo porcentaje. ¿O ven ese riesgo, por ejemplo, de que en estas autonomías se pueda abrir esa dimensión fiscal y tributaria? Marisol y después Gabriel, muy corto para poder eventualmente rematar con el último tema. Yo creo que el problema que Cristian pone sobre la mesa no es un problema solo que pudiera cernirse sobre las autonomías territoriales indígenas, sino que también sobre las regiones autónomas. No nos olvidemos que parte del debate original dentro de las propuestas de la Comisión de Forma de Estado tenía que ver precisamente con la posibilidad de que las regiones autónomas pudieran crear empresas propias, pudieran imponer contribuciones y eventualmente tasas. Por lo tanto, el modelo, a mí me preocupa personalmente esto, el modelo de forma de Estado que se nos está proponiendo favorece, digámoslo así, una fragmentación y también una desigualdad, porque siguiendo la lógica que señala Cristian, si resulta que en mi región se llegan a aplicar estándares impositivos, por ejemplo, excesivamente elevados, probablemente yo voy a decir emigrar con mi familia a otra región donde tenga mejores ventajas comparativas. Por lo tanto, a mí me parece que esto, lejos de fomentar la uniformidad, la unitariedad, fragmenta en grado excesivo las distintas unidades territoriales del país y sus competencias. Gabriel. Sí, yo no veo tanto ese riesgo en atención a que es el propio texto constitucional establece que solamente por ley se van a poder establecer las cargas tributarias y los tributos. Y por una ley de concurrencia presidencial, ¿ya? Y además, en materia regional va a pasar por ambas cámaras porque sería una ley de acuerdo regional. Sin embargo, sí hay que ser presente que a través de la construcción de distintos órganos de representación, ¿no es cierto?, con autonomía, como lo son la Asamblea Regional, ¿no es cierto?, que puede solicitar, ¿no es cierto?, la tramitación de normas que dicen relación con, por ejemplo, que pudiesen solicitar tributos regionales o que los propios parlamentarios a través de mociones que pueden recaer sobre normas que son de concurrencia presidencial y que al menos pudiesen pasar por una comisión, implica que los incentivos están puestos para que pueda existir el riesgo que dice Marisol, aun cuando no es automático, puesto que yo estaba buscando mientras hablábamos de las competencias de la comuna autónoma y de la región autónoma, y si bien no se encuentra el tema impositivo, sí se encuentra, por ejemplo, el tema de la creación de empresas públicas regionales que puede, ¿no es cierto?, traer mayor gasto y se puede generar normas para el pago de impuestos o patentes regionales, entre otras cosas. Yo creo que es un problema más bien no directo, pero sí de cómo el diseño está entregado para que pudiese provocarse este efecto. Estamos en Derecho a la Convención, el programa de Pauta, conversando con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, un programa que va todos los días viernes a las 5 de la tarde por nuestra señal 2 en pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana por las señales de Radio Pauta en Santiago y en regiones, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco. Un segundo tema que habíamos hablado tiene que ver con el rechazo, de algún modo, de la propiedad industrial, de la norma que de algún modo la regulaba. Solamente para leer
artículo que obtuvo 80 votos a favor, por lo tanto no alcanzó el umbral de los 103, 50 en contra y 20 abstenciones para irlo desarrollando. La Constitución asegura la protección de los diversos títulos de protección de propiedad industrial. La ley regulará los derechos que se confieren al titular, su duración, las limitaciones derivadas de su función social. Esto fue rechazado, obviamente, y me gustaría partir, Marisol, por usted para preguntarle qué alcance tiene esto y de qué manera este rechazo puede dejar un forado dentro de la protección de la propiedad industrial. A ver, primero aclarar, como por lo demás lo dijo anoche, entiendo en Pauta de Última Hora, Efectivamente, entrevistado Marcelo Santa Verónica Cruz, Schmidt, el exdirector del del INAPI. INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La propiedad intelectual en general, como un concepto genérico, engloba lo que se llama el derecho a autor, es decir, la propiedad sobre todas las creaciones del intelecto. Perfecto. Una novela, un poema, una obra pictórica. Se trata en consecuencia de que el titular que desarrolló aquello pueda no solo proteger la propiedad, su autoría, sino que también pueda legítimamente aprovecharse de aquello, de la venta de los libros, de su distribución, etc. Ahora, la propiedad industrial es una especie dentro del género de la propiedad intelectual que tiene que ver con la aplicación y desarrollo tecnológico. Y esto es muy importante. En la propiedad industrial se protege todo lo que tenga que ver con las patentes de invención, con los desarrollos tecnológicos, que no nos equivoquemos, no solamente benefician a las empresas o benefician a grandes conglomerados o a compañías multinacionales, porque yo estaba mirando el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, cuya última versión es del año 79, y fíjense ustedes que protege el dominio de todo lo que tiene que ver con la industria agrícola y extractiva, incluyendo vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, aguas minerales, cervezas, flores, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? De que cuando se aplica la invención humana al desarrollo de un modelo, incluso antes de que esté patentado, ojo, hay que protegerlo para impedir que otro pueda aprovecharse de aquello. Por lo tanto, terminaría diciendo que la complicación de que no se haya aprobado esta norma, que hoy sí está específicamente dirigida no solo a la protección del derecho a autor, que sí pasó en la convención, claro, pero además a la propiedad industrial, que no se haya aprobado lo relativo a la propiedad industrial, a mí me complica a la luz de una norma que ya ha aprobado la convención, que es el principio de no regresividad de los derechos. Porque no es lo mismo, permítanme decirles, no es lo mismo que esto quede entregado a la regulación de la ley, porque las leyes muchas veces se van quedando atrás frente a los desarrollos tecnológicos. Y el hecho de que existan principios constitucionales permite invocar directamente la protección ante los tribunales de justicia. Yo por eso veo una regresión que además no se concilia, no se compatibiliza con otra norma de no regresividad aprobada por la misma Convención Constitucional. ¿Y qué percepción, Gabriel, tiene respecto de esto, de que no se haya aprobado y efectivamente de lo que dice Marisol, que hay un tema de regresividad en el sentido que ya hay algo aprobado y obviamente se está pasando a un piso inferior en términos de protección constitucional en esta dimensión? Insisto mucho en la propiedad industrial, porque lo de propiedad intelectual, bueno o malo, cada uno tendrá su percepción de cómo se desarrolló el texto, la textualidad de la norma, pero efectivamente pasó y con una mayoría bien maciza. Sí, hacer dos puntos. Primero, que la propiedad industrial ha sido reconocida en Chile no solamente en la Constitución del 80, sino también en la Constitución del 25. O sea, forma parte de una tradición constitucional que el día de hoy se está rompiendo. Y número dos, no es que se elimine la propiedad industrial. Lo que pasa es que deja de tener protección constitucional. Entonces va a existir una diferencia. Por ejemplo, se está proponiendo que las acciones de tutela frente a vulneración de derechos fundamentales se ejerza frente a tribunales ordinarios. Entonces, mientras el creador de una obra artística va a poder interponer un recurso, comillas, de protección ante los juzgados de letras correspondientes, el dueño de una patente no lo va a poder hacer. Y por el contrario va a tener que ejercer las acciones civiles, ¿no es cierto?, comunes del derecho de propiedad o las especiales que establezca, ¿no es cierto?, la ley en materia de propiedad industrial.
pero queda fuera de la protección, de la acción de protección, de la tutela de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que reconoce la Constitución. Entonces, evidentemente, ahí hay una merma sobre la protección de la propiedad industrial. Perfecto. Bueno, hemos revisado dos dimensiones. Uno, lo hemos hablado larguísimo, el tema de las autonomías territoriales indígenas. Ustedes han planteado sus aprensiones respecto de una norma que ha sido muy, muy polémica. Y, por cierto, tratando de dar un repaso a la propiedad industrial, que también quedó fuera, en este caso, en una dimensión distinta, en la propuesta de norma que nos está haciendo o redactando la Convención Constitucional. Muchísimas gracias, Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Como siempre, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana para seguir conversando de temas que son los más relevantes en la propuesta de la Convención Constitucional. Que tengan todos muy buenas tardes. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.